Nos encontramos con Nicolás Ríos, periodista internacional, que nos hablará un poco sobre el caso Panama Papers. Hola, buenos días. Buenos días. Primero que nada, quisiera saber por qué causó tanta polémica la liberación de 11,5 millones de papeles sobre el caso de Panama Papers. ¿Son documentos que tienen alguna relevancia, tanto político? Tienen mucha relevancia política porque esos documentos indican que hay muchas personas que tienen dinero en el mundo, que llevan sus dineros y crean empresas en paraísos fiscales. Eso no es ilegal, pero sí muchas veces tiene que ver con está reñido con la ética de muchos países. Por ejemplo, en Islandia, el primer ministro de ese entonces hizo campaña pro transparencia, campaña en contra justamente de muchos banqueros que habían tenido que ver con la crisis económica de ese país. Y resultó que después, de acuerdo a los documentos filtrados por Panama Papers, ese mismo primer ministro tenía empresas en paraísos fiscales y esas empresas tenían acciones en bancos de su propio país. Entonces, por un lado eras un empresario que tenía acciones en bancos y por otro lado eras la cabeza de gobierno que impone leyes y restricciones a esos mismos bancos. Entonces, claramente hay un problema ético y un problema de conflicto de interés. En el caso, por ejemplo, de Argentina, no habría problema de conflicto de interés porque Macri ya no sería, no habría, Macri hoy no sería dueño de ninguna empresa de las que se le imputan, pero sí, al no declararlo, también habla muy mal de su ética, por ejemplo. Y en el caso de Ecuador, en el cual el presidente Rafael Correa indicó que iba a realizar una investigación acerca del Panama Papers y los posibles implicados a nivel político. Es que lo que pasa es que hay implicados de varias partes del mundo, entonces Inglaterra ya también anunció, Francia anunció una investigación, en Inglaterra también se está investigando porque el papá de David Cameron habría tenido cuentas, bueno, tuvo, de acuerdo, ya fue confirmado por el mismo primer ministro. Entonces muchos países ya anunciaron investigaciones porque esto no solo habla de una falta de ética, sino que habla en muchos casos de evasión de impuestos. ¿Y por qué en ese caso los empresarios, políticos y celebridades que fueron involucrados tendrían que acudir a la justicia de alguna forma? Porque hasta el momento solo son conflictos a nivel ético. No, para nada. Sí son conflictos a nivel legal, porque tú por ejemplo, en el caso de David Cameron, cuando tú tienes o recibes acciones de empresas, David Cameron el papá tenía acciones en empresas en paraísos fiscales, él las heredó, y cuando las heredó, puede ser que él no las haya declarado, y cuando no declaras todos tus bienes, porque están afuera, eso entonces puede ser ilegal, puede ser de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces no solamente es ético, muchas veces es directamente ilegal. Por ejemplo, en el caso del primer ministro de Islandia, él no había declarado su participación en las empresas que se le acusan mediante Panama Papers, y eso claramente cuando tú asumes como una autoridad tienes que declarar todos tus bienes, y al no hacerlo claramente estás cometiendo una irregularidad, una ilegalidad en este caso. Y en el caso chileno que causó incluso la renuncia del presidente de Chile Transparente. Ahí él no cometió irregularidad porque él no tenía acciones en el extranjero. Lo que él hacía era una especie de broker, que se le llama en esta área, que es básicamente ser el intermediario entre la empresa legal panameña, que tampoco se supone que hacía mucha ilegalidad porque ellos simplemente creaban empresas. Los que le hacen la ilegalidad son aquellos que esconden el dinero de los servicios de impuestos internos de distintos países. El caso del expresidente Chile Transparente, lo que él hacía era, si tú eras empresario, te comunicabas conmigo, yo abogado, y yo me comunico con esa empresa panameña para que te cree una empresa a ti. Ahí no hay ilegalidad, tú estás ejerciendo efectivamente tu labor como periodista, como abogado en este caso, perdón, pero también, si eres presidente de una empresa que aboga por la transparencia, lo que estaba haciendo era facilitarle a muchas personas que estuvieran escondiendo dinero. Y en el futuro, ¿qué piensa que va a pasar con Panama Papers? Son 11 millones de documentos que tienen que ser revisados por los servicios de impuestos internos, las autoridades impositivas de distintos países, quienes se pueden querellar justamente por evasión y elusión de impuestos. Entonces pueden haber bastantes consecuencias, legales. El dicho dice que no hay que deberle nunca al fisco.
Eso pasa en Chile, pero por sobre todo donde pasa es en Estados Unidos, que es donde si tú evades impuestos puedes tener penas de cárcel bien importantes. Entonces hay que ver cómo se van a comportar los servicios de impuestos internos de cada país. Eso es decisión autónoma de cada país, y dentro de cada país es decisión autónoma de estas autoridades impositivas. Entonces no puedo decir qué va a pasar porque todo depende de esas autoridades. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Vaya muy bien.